Veamos ahora otra consecuencia que en realidad es como una especie de recíproco del teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy dice integral de una función en un dominio simplemente conexo, analítica, sobre un contorno cerrado vale cero. Bueno, esto es una especie de recíproco de ese teorema. Y dice lo siguiente, si yo tengo una función continua en un dominio, continua, ¿no? En un dominio cualquiera, y la integral de la función vale cero sobre cualquier contorno cerrado contenido en D, entonces f es analítica en D. ¿Sí? De alguna manera, el teorema de Cauchy-Goursat decía analítica implica integral cero. Acá estamos diciendo integrales, todas las integrales sobre todos los contornos cerrados en un dominio de una función continua es cero, implica que la función tiene que ser analítica en D. Para demostrarlo, uno va a apelar al teorema fundamental del cálculo. Vamos a ver primero que bajo esa condición de que las integrales sobre cualquier contorno cerrado sean cero, las integrales de f son independientes del camino en C. Eso es muy fácil de ver porque si yo tomo dos puntos cualquiera de D, Z1 y Z2, y dos contornos cualesquiera en D que vayan desde Z1 hasta Z2. Digamos que para ir haciendo un dibujito, yo tomo, digamos, en verde voy a dibujar, a ver, primero vamos a elegir, acá está D, acá está Z1, acá está Z2, y digamos que yo tengo un contorno desde Z1 hasta Z2, digamos C1, y otro contorno también desde Z1 hasta Z2, C2. Por supuesto que si los dos contornos van desde Z1 hasta Z2, cuando concateno cualquiera de ellos con el inverso del otro, eso va a terminar en Z1. Por ejemplo, digamos que hago todo lo que hacía por C1. Cuando llego a Z2, tomo menos C2 y eso me va a conducir hasta Z1. Total que esa concatenación va a ser un contorno cerrado. Así que, efectivamente eso es lo que vamos a hacer. Yo considero la concatenación de C1 con el inverso de C2 va a ser un contorno cerrado en D y por lo tanto, por hipótesis de que la integral sobre cualquier contorno cerrado da 0, la integral sobre este contorno cerrado, de f sobre ese contorno cerrado, da 0. Pero como el contorno es la concatenación de otros dos contornos, es la integral sobre todo el contorno es la suma de las integrales sobre los contornos individuales. O sea, la integral sobre C1 más la integral sobre menos C2. Y eso es lo que da 0 por hipótesis. ¿Sí? Porque esta es la integral sobre todo este contorno, que como es un contorno cerrado da 0. Ahora, como esto es menos la integral sobre C2, aplico esa propiedad, paso al otro miembro y tengo que las dos integrales son iguales. ¿Y eso qué me dice? Que la integral de f es independiente del camino en todo D, porque Z1 y Z2 eran arbitrarios en D. Acá viene el teorema fundamental del cálculo que dice que si una función continua tiene integrales independientes del camino, entonces la función f definida a través de aquella integral, recordarán ustedes, es una función analítica y su derivada vale la función f. O sea, tiene primitiva la función f. Por el teorema fundamental del cálculo, como digo, f admite primitiva, llamémosle f mayúscula, es una función analítica en D y cumple que entonces su derivada en D, la derivada de la f mayúscula es f minúscula. Como f mayúscula es analítica y f chiquita es la derivada de la f mayúscula que es analítica, quiere decir que la f minúscula es analítica por ser la derivada de una función f que es analítica en D. Así que se cumple ese teorema de Morera, se llama esta especie de recíproco del teorema de Cauchy. Lo vamos a necesitar más adelante al teorema de Morera. Otra desigualdad, o sea, otra propiedad que se cumple, que también es bastante, digamos, útil, va a ser bastante útil, es que
uno quisiera en muchos casos obtener una cota para la derivada enésima de una función. Ya sabemos cómo calcularla a través de la fórmula generalizada de Cauchy, a través de una integral n factorial sobre 2pi por i, integral de f de z sobre z menos z0 a la n más 1. Eso me da la derivada enésima de f en z0. ¿Podemos conseguir alguna cota para el valor del módulo de esa derivada? Veamos. Eso sí es así y el resultado se llama desigualdad de Cauchy. Si uno tiene una función que es analítica sobre y dentro de un círculo C con centro Z0 y radio R minúscula, o sea, podemos ir haciendo un dibujito. Tenemos un círculo, a ver, lo vamos a dibujar ya. Digamos, un círculo con centro, digamos, en un punto Z0, ¿sí? Aquí está el centro del círculo, el radio del círculo es R, ¿sí? Entonces la función f es analítica sobre este círculo, o sea, la circunferencia, y en todo punto del interior de la circunferencia. ¿Qué podemos decir entonces? Podemos decir que si yo me consigo una cota m para el módulo de la función, o sea, de f, y eso está garantizado porque al ser analítica sobre el círculo es continua sobre la circunferencia, y en particular, si es continua y la circunferencia es compacta, la función tiene módulo acotado, así que existe una tal cota superior para m. Si me la consigo, resulta que esa cota m y el radio del círculo me permiten acotar el valor de la derivada enésima. La derivada enésima, el módulo, ¿no? La derivada enésima en z0 tiene módulo que es menor o igual que m, lo que es la cota para el módulo de f sobre c, por n factorial, el n que tomé, dividido el radio de la circunferencia a la n. Puede parecer, bueno, ¿a quién le va a interesar? Eso deben ser números más grandes, uno ve un factorial y enseguida se imagina números grandes, pero a nivel teórico, por lo menos a nivel teórico, si no a nivel práctico, a nivel teórico tiene, digamos, una utilidad que ya vamos a ver enseguida. La demostración es facilísima porque yo sé que para todo z sobre la circunferencia c, la distancia al centro es r, el radio de la circunferencia, así que esa distancia, módulo de z menos z0 a la n más 1 es r a la n más 1. Por lo tanto, para cualquier z sobre la circunferencia, el cociente módulo de f de z sobre módulo de z menos z0 a la n más 1 es menor o igual que, bueno, la cota para el módulo de f, que es m, sobre r a la n más 1, que es igual a esto que está acá abajo. ¿Por qué me interesa eso? Bueno, y eso, digamos, ¿por qué me interesa la cota para esta expresión? Porque la derivada enésima de la función evaluada en z0, de acuerdo a la fórmula generalizada de Cauchy, que es aplicable porque la función f, recuerden, es analítica sobre y dentro del círculo. Entonces, como el z0 está en el interior del círculo, tengo todo para aplicar la fórmula generalizada de Cauchy y decir que la derivada enésima existe y vale n factorial sobre 2pi por i por la integral sobre el círculo, sobre la circunferencia de f de z sobre z menos z0 a la n más 1, el módulo de eso. El módulo es igual al módulo, así que, o sea, el módulo de la derivada enésima es igual al módulo de todo esto. Distribuyo el módulo de n factorial, es n factorial. El 2pi por i tiene módulo 2pi. Y me queda el módulo de la integral de f de z sobre z menos z0 a la n más 1, que voy a acotar por desigualdad ml. Busco, en realidad no busco, ya tengo una cota para el módulo del integrando. El módulo del integrando es menor o igual, como vimos hace un rato, que m sobre r a la n más 1. Y entonces la longitud de la circunferencia es 2pi por radio, así que el m... Bueno, perdón, n factorial sobre 2pi, que es lo que vengo arrastrando. Ahora, por
el módulo, una cota para el módulo de la integral, que es m sobre r a la n más 1, por la longitud del círculo, que es 2pi por radio. Hago las simplificaciones y me queda m, 2pi se cancela con 2pi, r con el 1, entonces abajo me queda r a la n y me queda m por n factorial sobre r a la n. Una cota para la derivada, para el módulo de la derivada enésima de una función en un punto cuando se tiene una cota para el valor del módulo de la función sobre algún círculo de radio r. Eso da lugar a un teorema sorprendente en el área de la variable compleja. Ese teorema se llama teorema de Liouville. Se los enuncio y después les cuento por qué resultó sorprendente este teorema. Dice, si uno tiene una función que sea analítica en todo el plano complejo, o sea, una función entera. Y esa función, aparte de tener derivada en todo el plano complejo, tiene módulo acotado en todo el plano complejo, o sea, si su módulo es una función acotada en C, entonces la función es una constante. ¿Por qué sorprende esto? Traslademos esto al caso de las funciones reales y piensen en una función derivable en toda la recta real y que tenga módulo acotado. ¿Tiene que ser una función constante? Y no, porque uno se imagina, por ejemplo, la función seno. Esa función, por supuesto, que es derivable en todo el eje real, digamos. Función seno, bueno, es la oscilación de siempre. Bueno, es redondita, así que es derivable en todo el plano. Tiene módulo acotado, por ejemplo, por 1 o por 2 o por cualquier número mayor o igual que 1, y sin embargo no es constante. Bueno, el teorema de Liouville dice que en el plano complejo, en las funciones complejas, eso no puede pasar. Cualquier función que sea derivable en todo el plano, o sea, analítica en todo el plano, o sea, entera, y que tenga módulo acotado, tiene que ser una constante. La demostración es bastante sencilla. Yo sé, por hipótesis, que al ser el módulo acotado en todo C, quiere decir que hay un número tal que el módulo de f de z no se pasa de ese m para ningún z en C. O sea, para todo z en C, el módulo de f de z es menor o igual que m. ¿Sí? Eso es la hipótesis de tener módulo acotado la función f de z. Entonces ahora yo voy a tomar z0 en C, cualquiera, arbitrario, y epsilon mayor que 0, y voy a llegar a ver, por aplicación de la desigualdad de Cauchy, que una función que cumpla eso tiene que tener derivada 0 en z0, y como z0 es arbitrario, quiere decir que la función tiene derivada 0 en todo el plano, por lo tanto la función tiene que ser una constante y así va a salir el resultado. Entonces, para ver que la derivada es 0, voy a tomar epsilon, una vez que he fijado z0 en C, voy a tomar cualquier epsilon positivo y voy a ver que la derivada es menor que ese epsilon en módulo. Voy a tomar una circunferencia alrededor de z0 de radio el m, j que existe, dividido el epsilon positivo fijo que acabo de tomar. Y por supuesto que va a ser un número mayor que 0 porque es el cociente de dos cantidades positivas, así que es positivo. Puede ser grande si el epsilon es chiquito, pero es un número. Tomo la circunferencia de radio r con centro en z0 y allí tengo cumplidas las hipótesis para la desigualdad de Cauchy, porque yo necesitaba que la función fuera analítica sobre y dentro de la circunferencia. Muy bien, lo es, porque es analítica en todo el plano. Z0 es el centro de la circunferencia, así que puedo aplicar la desigualdad de Cauchy con el caso n igual a 1 y me quedaría f' de z0 menor o igual que m sobre r.
Pero m sobre r, o sea, esta es la desigualdad de Cauchy que decía derivada de n es igual a m por n factorial sobre r a la n. Como n es igual a 1, queda directamente m sobre r. Y m sobre r no es otra cosa que epsilon. Así que yo agarré un epsilon cualquiera y fui capaz de demostrar que el módulo de la derivada primera de la función evaluada en z0 es menor o igual que ese epsilon, arbitrariamente pequeño, así que la derivada no le queda otra que tener módulo 0, y eso quiere decir que la derivada vale 0. Como eso pasa para cualquier número complejo, esta función f, que cumple estas hipótesis del teorema de Liouville, tiene derivada 0 en todo el plano, por lo tanto a la función no le queda otra más que ser una constante. Y ese teorema nos permite demostrar, o por lo menos tener una demostración, de lo que es el teorema fundamental del álgebra demostrado por Gauss, que con esto suma a su registro de teoremas fundamentales uno nuevo. Recuerden que Gauss ya había demostrado el teorema fundamental de la aritmética, de la descomposición de cualquier número en primos. Bueno, también demostró, quizás por otros medios, no los que vamos a ver nosotros acá, el teorema fundamental del álgebra, que esencialmente dice que si un polinomio no es constante, o sea, es de grado 1, 2 o más, seguro que tiene al menos una raíz compleja. Eso es el teorema fundamental del álgebra. A mí me encanta que aparezca acá la demostración de ese hecho algebraico como una consecuencia de un profundo estudio que venimos haciendo de propiedades del análisis. Así que vamos a ver cómo usamos todo esto para demostrar rápidamente, bastante rápidamente, el teorema fundamental del álgebra. Que lo enuncio: si f es un polinomio que no sea constante, y por lo tanto tiene que tener grado 1 o más, sobre el cuerpo de los complejos, o sea, coeficientes complejos, seguro que tiene al menos una raíz compleja. Para la demostración, por supuesto, vamos a aplicar en algún momento el teorema de Liouville y varias de las cosas que venimos viendo. Vamos a hacerlo por contrarrecíproca. O sea que si la directa es polinomio no constante, entonces al menos una raíz. Si no tiene raíces, es un polinomio constante. Eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, por ser polinomio, bueno, escribamos la forma general de un polinomio de grado n, a sub n, z a la n, más a sub n menos 1, z a la n menos 1, etc., hasta llegar a los coeficientes de menor orden, que son a sub 1 por z y a sub 0 el coeficiente independiente. Donde los coeficientes, bueno, primero n es el grado del polinomio, mayor o igual que 0. Y los coeficientes a0 y a sub n son números complejos. Para que este polinomio sea de grado n genérico, digamos a sub n que no sea 0. Podemos sacar factor común z a la n en esta expresión. Obviamente esto va a ser válido para todo z distinto de 0. A sub n más a sub n menos 1 sobre z, porque al sacar z a la n me va a quedar un z abajo, y así en el último término va a quedar a sub 0 sobre z a la n. Si hago la distributiva, recupero el polinomio. A toda esa suma de expresiones en las que aparece z en el denominador le voy a llamar w de z. Todos los términos de w de z son algún coeficiente dividido alguna potencia positiva de z. Z a la 1, z a la 2, z a la n. Como w es esa suma, el módulo de w va a ser igual al módulo de esta suma, que por propiedad triangular es menor o igual que la suma de los módulos de los términos individuales que forman la suma, que son todos de la forma a sub n menos j por z a la j, con j variando desde 1 a n. Entonces el módulo de cada una de ellas es simplemente el cociente entre el módulo de a sub n menos j y el módulo de z a la j. Ahora, cada uno de los términos que componen esa suma, ¿qué pasa cuando z es una constante dividido en una potencia positiva de z? Por lo tanto, cuando z tiende a infinito, por definición de límite infinito, cualquiera de ellos va a tener límite 0. Y eso quiere decir
que para cualquiera de estos j que yo tome, va a existir, digamos, tomando z suficientemente lejos del origen, la expresión a sub n menos j z a la j se va a hacer tan pequeña como yo quiero. ¿Qué tan pequeña quiero? Bueno, o sea, para cada j existe un r sub j, tal que si uno toma un complejo de módulo mayor que r sub j, entonces el módulo de a sub n menos j sobre z a la j, les decía, menor que una cantidad arbitrariamente pequeña. ¿Qué voy a tomar yo como cantidad arbitrariamente pequeña? El a sub n, que yo sé que no es 0, voy a tomar módulo, eso me va a dar un número estrictamente positivo, y lo voy a dividir por 2, va a seguir siendo positivo, y por n más 1, n es mayor o igual que 0, así que n más 1 mayor o igual que 0, total que esto es un número mayor o igual que 0, así que tomando z suficientemente lejos del origen, digamos mayor que fuera de un círculo de radio RJ, entonces la expresión esta tiene módulo menor que esa cantidad positiva que yo acabo de dar. ¿Sí? Así que para el primer término me consigo un R1, tal que fuera de ese círculo de radio R1, mi centro 0, esto primero, este primer término, vale menos que esto. El segundo también, el tercero también. Tengo, de todos los radios que así me consigo, tomo el más grande. O sea, conforme j varía entre 1 y n, me fijo los r sub j, es una cantidad finita, tomo el más grande de ellos. Y le voy a llamar, voy a considerar la circunferencia con centro 0 y radio SR, ¿no? El R, que acabo de conseguir así. Todos los complejos que están en el interior de la circunferencia o sobre la circunferencia. Ese va a ser D sub R. Y el complemento justamente es el conjunto de todos los complejos que están más lejos, o sea, que están, digamos, a distancia de 0 mayor que R1, que R2, que todos los RJ. O sea, cualquier complejo fuera de D sub R va a cumplir todas estas va a ser con que va a cumplir con que el módulo de z es mayor que RJ y entonces se va a cumplir que el correspondiente término tiene módulo menor que esta cantidad que es una constante. ¿Sí? Entonces, para todo z fuera de SD, yo tengo que el módulo de w de z, claro, cada una de estas cantidades es individualmente menor que esta, así que las n cantidades que hay sumadas acá es menor que n veces esta cantidad constante, a sub n sobre 2 por n más 1. Como n sobre n más 1 es menor que 1, a esto en definitiva me queda que fuera del conjunto d sub r, o sea, en el d sub r complemento, la función w de z es en módulo menor que el módulo de a sub n sobre 2. Y por lo tanto, para cualquier z fuera de d sub r, o sea, lejos del origen, para cualquier z suficientemente lejos del origen, el módulo de f de z, fíjense que si yo tomo, esto es f de z, así que el módulo de f de z, aplico la distributiva, sería módulo de z a la n. Si yo tomé un z, digamos, a distancia mayor que r del 0, el módulo de z a la n es mayor o igual que r a la n. Por el módulo de esto, a sub n, más w de z, que lo voy a anotar menos w de z. O sea, simplemente es aplicado módulo a f de z, considerándola expresada como z a la n por a sub n más w de z. Aplico módulo al producto, me queda eso. Acá aplico la desigualdad triangular, al Rn lo conservo. El módulo de a sub n menos este complejo es mayor o igual que el módulo de a sub n menos el módulo de este complejo, que es lo mismo que el módulo de w de z. Pero si w de z para todos los z en d sub r complemento tiene módulo chiquito, menor que el módulo de a sub n sobre 2, esto
con total seguridad es mayor que el R a la n que tenía. Esto es mayor que módulo de A sub n sobre 2. Porque esto es chiquito, así que esto menos la mitad de esto seguro que va a ser más grande. O sea, esto menos algo que es más chiquito que la mitad de esto va a ser más grande que la mitad de esto. Eso es lo que dice esto. Y entonces, ahora vamos, todo esto es andamiaje construido para demostrar esto. Supongamos que f no tiene raíces, vamos a demostrar que f es constante. Que no tenga raíces quiere decir que para todo complejo f de z es distinto de 0. Eso me permite a mí definir una función g de z en todo el plano complejo como el inverso de 1 sobre f de z. ¿De acuerdo? Porque como f de z no es 0, esta es una función bien definida en todo el plano complejo. Y no solo es bien definida, sino que es analítica porque la f de z es un polinomio. Ya sabemos que los polinomios son funciones analíticas en todo el plano y por lo tanto esta función racional tiene problemas solo donde se anula el denominador. Como el denominador estamos suponiendo que no se anula, esta función no tiene singularidades, por lo tanto es una función entera, analítica en todo el plano complejo. Por ser analítica en todo el plano, en particular es analítica en este compacto que es el círculo con su interior, ese de radio R, D sub R, perdonen, D sub R, esto, ¿no? Esto es un círculo, una circunferencia de radio R con su interior es un compacto. Y la función g, que es analítica en C, es continua entonces en todo C y por lo tanto en particular en D sub R. La función g tiene módulo acotado, funciones continuas actuando sobre compactos tienen módulo acotado. Existe un m en R positivo tal que para todo z en el conjunto de ese compacto, el módulo de g de z es menor o igual que m. Pero por otro lado, para cualquier z en D complemento, o sea, en el complemento de este compacto, ya sé que la función f tiene módulo mayor que esta cantidad. Y por lo tanto su inverso, o sea, la g de z, que es la inversa de f de z, tiene módulo, ya sabemos, 1 sobre módulo de f de z. Como el módulo de f es mayor que esto, 1 sobre módulo de f va a ser menor que esto, que el recíproco de esto, o sea, 2 sobre r a la n por módulo de a sub n, que es una constante. Así que fíjense, la función g tiene módulo acotado dentro del compacto de sub r y fuera del compacto de sub r. Por lo tanto, si elijo la mayor de esas dos cotas, es una cota para la función, para el módulo de g en todo el plano complejo. O sea, para todo z en complejo, el módulo de g es menor o igual que el mayor de estos dos. Y por lo tanto, por el teorema de Liouville, como la g es analítica en todo C y tiene módulo acotado en todo C, la función g tiene que ser una constante, pero si la g es una constante, despejo la f, me queda f igual a 1 sobre esa constante, f es una constante y he demostrado la contrarrecíproca del teorema fundamental del álgebra, con lo cual el teorema fundamental del álgebra queda demostrado. Y bueno, este ha sido nuestro paseo por la integración de funciones complejas que creo que ha sido bastante intenso, nos da un panorama sobre, digamos, cómo se procede para hacer integrales de funciones complejas en el plano complejo, distintos métodos, consecuencias algebraicas como este teorema fundamental del álgebra. No terminan allí las consecuencias de los trabajos de Cauchy y de Cauchy-Boursat. A partir de la clase que viene vamos a empezar a ver desarrollos en serie de funciones y vamos a ver la estrecha relación que hay entre analiticidad y posibilidad de desarrollo de funciones en serie. Hasta luego.